porque las personas que logran vivir con felicidad los espacios de soledad en el sentido de estar solo, Ujú. son personas que logran conectar con ellos mismos, que saben que quieren, que saben que les gusta, que saben que les hace feliz, y también conectar con otras cosas más allá de personas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minded, de Radio Minded. Y hoy día vamos a hablar sobre la soledad, el estar bien con tu soledad. Un tema que a mí me gusta conversar, sobre todo para las personas, ¿no?, que están como un poco aisladas del mundo, como es mi caso en este momento. Bueno, tampoco tan aislado, ¿no? Pero como viviendo de una manera distinta la compañía. Y te quería preguntar, Joaco, Viera, ¿cómo están? Antes que nada. Muy bien, emocionado. Este tema interesante, puede ser sensible un poquito para algunas personas, pero vamos a entrar con la verdad. Con la verdad, con opiniones. Vamos a por un chiste. Y bueno, acá es donde pregunto el tema, para arrancar la conversación. ¿Qué es la soledad? El que quiera puede responder, obvio, He ¿no? dicho a Joaquín que puede él responderla, pero yo tengo que corresponder a qué es la soledad. Por favor, déjenos en los comentarios cuándo quieren que viera de las definiciones y así la Y así forzamos por presión nuestra grupal. experiencia más Por posible de presión todas las grupal, ahora Viera va a empezar a hacer las definiciones. A ver, creo que lo más común y quizás es bastante el estigma que tiene este tema es que la soledad se asocia con tristeza, con melancolía, con Ujú, pérdida, ¿no? Y aislamiento y pérdida de vínculos y de seres queridos, sea por distancia, por fallecimientos, ¿no? Y la soledad es como ese triste y azul lugar o oscuro lugar, ¿no? Al que uno dice, no, no quiero. Em, pero también hay esta otra definición de la soledad, que es el, el acto de estar solo. ujú. Y, y es curioso porque las dos acepciones de la palabra no son eh, necesariamente, no van de la mano Contradictorias. necesariamente. Son Exacto. No. contradictorias, ok. Puede ser, porque uno puede estar solo, pero no sentirse solo, como que uno puede estar acompañado y sentirse solo, en De soledad acuerdo, de la parte 100%. melancólica y triste, ¿no? Por eso decía que hoy íbamos a entrar con la verdad, porque de arranque vamos a distinguir que no es lo mismo. Y Ujú, podemos ver, ¿no? Muchos casos de personas que se les ve que supuestamente son súper ujú. famosas o influencers que tienen un montón de seguidores y, ¿no? Que tienen un montón Un mundo o lleno, sea, una vida llena de gente. llena de gente a su alrededor, pero pueden ser personas súper infelices. Y por el Ujú. contrario, personas que son más bien más tranquilas, un poco más solitarias, que pasan más tiempo con ellos mismos y que son perfectamente felices, ¿no? Y que así Ujú. tengan una semana o varios días de vivir en casa solos, por ejemplo, o hacer un montón de actividades solos y son felices de todas formas. Entonces, pero ¿cómo puede ser? Y ese que tiene tantos Claro. amigos, ¿por qué se deprime? ¿No? Es una historia bien común, ¿no? Es un arquetipo bien común. Y Sí. para, bueno, aclararlo, antes de decir que vamos a decir la verdad, vamos a ir en busca de la verdad, que es distinto. También me gusta ir por ese lado. Sin ponernos tan filosóficos, concuerdo contigo, Joaco, y acá tú me dirás, Viera, ¿qué opinas? Que hay momentos en la vida en la cual pues realmente estás con gente, ¿no? Pero te puedes sentir más solo o sola que nunca, ¿no? Como estas relaciones en las cuales estás con alguien por años, pero te sientes realmente solo porque de alguna u otra manera, imagínate, tú misma o tú mismo te apartaste de tus amigos, no seguiste cultivando otros vínculos eh, importantes que tenías o significativos y que te empiezas a sentir solo o sola, ¿no? Y acá también me gustaría hacer una pregunta, que era, cuando hablabas, Joaco, me hacías pensar en soledad crónica, si se puede decir de alguna manera, como una soledad sostenida en el tiempo y no elegida, versus momentos de soledad en tu día a día, ¿no? No sé si es que hay una diferencia entre ambos, ¿no? Como que ambos creo que definitivamente te afectan de maneras distintas, ¿no?
Mm. Por supuesto, la soledad crónica no elegida eh, podría llevarte a una depresión, ¿no? Claramente es el impacto en la estabilidad emocional de una persona es enorme. La otra, la otra parte, ¿no? La de momentos de soledad en el día, eso puede ser riquísimo. Ujú. Depende de cómo estás y de cómo es la relación contigo mismo también, ¿no? Y pensaba, eh, cuando comentabas, Fernando, esto de gente que puede estar rodeado de muchas personas, pero sentirse solo, yo creo que tiene que ver con cuánto hemos conversado con nosotros mismos eh, y cuánto decimos lo que queremos decir, hacemos lo que queremos hacer, estamos con quienes queremos estar, ¿no? Ujú. Creo que mucha gente que no se cuestiona eso funciona en automático y puedes estar rodeado de amigos, familia, pareja, ¿no? Eh, igual sentirte solo, pero creo que no tiene que ver con el otro, creo que tiene que ver con ¿Contigo? contigo, ¿no? ¿Cuánto Claro. espacio te das a ti misma, ¿no? A ti mismo. ¿Qué Es tanta que compañía te haces? ¿Puede ser? Tal vez. sí, ahí va a entrar. Eso me parece crucial, que es, es como, puede sonar un poco cliché, pero realmente es cierto, eh, que la relación, la única relación que dura para toda tu vida es la tuya contigo mismo. Todo el resto de relaciones, Suena cliché, pero no debería serlo. no, es que sí, porque Es muy creo que real. tenerlo en mente como puede Ujú. ayudar a cambiar la perspectiva de que uno piensa mucho o solemos pensar mucho en las relaciones con los demás, ¿no? En tener a alguien cerca, por ejemplo, no sé, papá, mamá, hermanos. En la mayoría de los casos, o por lo menos es lo que todos aspiramos o esperamos, es que nos acompañen por un montón de años de nuestras vidas. No siempre es así. Ujú. Em, pero justamente por lo que dura la vida entre los nacimientos y las muertes, es Ujú. imposible o casi imposible que pases toda tu vida con alguien, toda Con tu alguien en vida, específico. con alguien más, ¿no? Pero Ujú. sí es verdad que vas a pasar toda tu vida contigo mismo. Y Sí. es esta cualidad que tenemos en nuestra conciencia de darnos cuenta de que tenemos una relación con nosotros mismos, esta como metapsicología, ¿no? El pensar sobre nosotros mismos, Sí. que hace que haya una relación. Y ahí está también mucho la soledad, porque las personas que logran vivir con felicidad los espacios de soledad en el sentido de estar solo, Ujú. son personas que logran conectar con ellos mismos, que saben que quieren, que saben que les gusta, que saben que les hace feliz, y también conectar con otras cosas más allá de personas, ¿no? Con la existencia, con la naturaleza, con mi propósito. Ujú. Sí, es verdad que también está comprobado que las personas longevas, las personas que logran vivir muchos años, una de las características que tienen en su vida es que tienen un grupo cercano de amigos, por ejemplo, Ajá. ¿no? De personas. Tienen un grupo muy cercano, muy unido, aparte de otras cosas, ¿no? De la alimentación, del estilo de vida y tal. Pero Ujú. un factor determinante también en la longevidad sí son los vínculos también, ¿no? Entonces creo que va como el equilibrio un poco entre esas dos cosas. Y a mí me parecía interesante algo que vi hace unos cuantos años, un profesor de la Facultad de Psicología, de una Facultad de Psicología, estaba presentando un TED Talk, ¿no? Estaba hablando sobre como la ciencia de la felicidad, ¿no? Ujú. Y decía que uno de los factores más importantes eran los vínculos, lo que tú mencionas ahora, ¿no? Los vínculos, pero no es un vínculo desde, conozco a alguien, vivo con gente, Claro, tengo gente alrededor, como el ejemplo de los influencers, una persona famosa, no tengo mucha gente alrededor y tal, ¿no? Sino como vínculos significativos, ¿no? A exacto. mí que se me quedó resonando mucho el tema de los vínculos significativos y empecé a darme cuenta que en mi caso, ¿no? Esto es muy personal, los momentos en los cuales estaba activamente con vínculos significativos en mi vida, amigos, familia, gente cercana, ¿no? Eran los momentos en los cuales me sentía más acompañado, por ende, más seguro, y al final sí sentía una sensación generalizada de optimismo o felicidad, si es que se puede poner de esa manera, ¿no? Eh,
Pero me quedé pensando, ¿cuál sería la definición de un vínculo significativo? O sea, ¿qué es realmente un vínculo significativo, si se podría detallar de alguna manera? Yo pensaría que es aquel vínculo que puede soportar lo incómodo, lo doloroso, lo duro, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de vínculos en el sentido de gente con la que la pasas bien, Claro. ¿no? También, pero para mí lo profundo, lo íntimo de este tipo de vínculos tiene que ver con la constancia, ¿no? Es un vínculo que se mantiene a pesar de. Y pienso, por ejemplo, en el vínculo que yo tengo con Joaquín, ¿no? Además de ser primos hermanos, hemos crecido con ese vínculo hace unos años que somos socios. Y nosotros, por ejemplo, hemos perdido el hábito unos meses, pero ya estamos recuperándolo, pero teníamos todas las semanas un espacio para nosotros, ¿no? Y en la agenda se llama nosotros. Y hablábamos de cómo estábamos, de qué cosas estaban pasando entre nosotros, las incómodas también, ¿no? Como, oye, me molestó que hicieras esto, o esto me hizo sentir así. Y si bien manejar eso es incómodo, ¿no? Es esta cosa que ya como me la quiero sacar de encima de una vez, quiero pasarlo, va construyendo esto justo que tú dices, es un vínculo que permanece, ¿no? Y que tú sabes que va a sostener todo lo que tú tengas, ¿no? Es Claro. alguien con quien puedes hablar libremente de cómo te sientes, de cómo piensas, de qué te gustó, qué no te gustó. Y no es muy común, ¿no? No es tan común, De la verdad que no lo es. La Sí, verdad que no lo como- es. he estado muchísimo también con mis amigas, como decirles, oye, ya, ¿no? Como tenemos que decirnos esto, porque sí, está en el aire y nadie lo nombra, ¿no? Y en los vínculos, a mi parecer, se fortalecen cuando Ujú. tú traes eso, ¿no? O las conversaciones incómodas, como nosotros le decimos, ¿no? Las conversaciones sí. picantes. Sí, y yo también tenía como en mente, aparte de esta experiencia, porque creo que es muy real, así que y ahora lo cuento, es algo que nos pasa y que vivimos nosotros. Y yo pensaba como, me vino a la mente algo diferente, donde quizás no siempre he tenido conversaciones incómodas, pero que también siento que he podido construir vínculos fuertes con personas en donde otra característica creo desde donde se pueden construir vínculos significativos es cuando hay un encuentro realmente humano o Ujú, vulnerable hasta cierto punto, o donde te muestras como eres y sientes que la otra persona también se puede mostrar como es, ¿no? Es ujú. eso que me ha pasado, por ejemplo, de, no sé, tener alguna época en mi vida donde eh, eh, paré un tiempo con alguien, ¿no? Frecuenté a alguien que tal vez ya no frecuento tanto, pero ese tiempo que frecuentamos fue tan honesto, eh, que hubo algo que quedó ahí, como, Un tipo de conexión sí, que es como de importante hacer saber. conexiones, ¿no? Como conectaste con alguien. Sí, y de saber quién es, ¿no? O sea, Ujú, para poner acá entre nosotros, por ejemplo, otro caso que me ha venido a la mente. Fernando y yo, por ejemplo, que somos amigos del colegio y ujú, por muchos años no nos vimos ujú. y no nos frecuentamos, pero en el colegio cuando éramos chicos, parábamos bastante. Tuvimos un par de años, ¿no? Comenzando secundaria cuando teníamos 13, Claro. que nos tocó la misma clase y en verdad parábamos un montón en los recreos del colegio. Yo me acuerdo de haber ido a tu casa de chicos Ajá. y después no nos hemos visto por un montón de años, pero probablemente igual tenga un vínculo más cercano contigo que con muchas otras personas del colegio que puedo haber visto en más ocasiones Ajá. a lo largo de los años. Y por algo habrá sido que ahora estamos acá, ¿no? Y que esto no ha De surgido pues, acuerdo, sí. con ninguna otra persona. Entonces yo creo que Claro. además de que los vínculos pueden soportar cosas complicadas, o pesadas o complejas, también está el encuentro humano, ¿no? Ese encuentro real con Ujú. alguien de decir, ok, te he reconocido como persona, muy aparte de estas fachadas que a veces tenemos de lo que hago, Que todos nos ¿no? ponemos adelante, ¿no? Sí, sí, porque es normal, o sea, la sociedad también te lleva a presentar a veces una parte de ti, ciertas como máscaras o personajes, que no, a veces es para protegerte, pero a veces también es Ujú. porque conoces a alguien en un rol, ¿no? Y este es mi rol laboral, Claro. pero mi rol laboral no es
quién soy yo completamente, no es una parte de mí. Ujú. Me Sí, hacían sí. pensar también en el riesgo que implica como salir de ese lugar de soledad en búsqueda, ¿no? de un vínculo que te acompañe. Mm, Y pensaba acabamos de terminar un viaje, Sextiendo, donde hemos estado con un grupo de mujeres trabajando sobre la sexualidad femenina, y pensaba como es lo caso el nivel de soledad al que uno puede llegar por no compartir un pensamiento, que después resulta que todos se tenían, pero que sí. nadie se atrevía a decir porque te pone en un lugar de vulnerabilidad en donde puede que el otro diga, oye, yo también, o tú estás loca, ¿no? Ujú. Por eso pienso Que es, en el riesgo, pero ese nivel de soledad a nivel del pensamiento pasa un montón. ¿Cuántas veces como nos quedamos pensando, soy el único que piensa esto, soy el único que desea esto, soy el único ¿qué le que, pasa? claro, que me pasa esto, Ex- estoy loco, estoy mal, ¿no? Eso creo que ese también es, es una de las... Perdón, Joaco, dale, dale. creo que siento que vamos a decir lo mismo, que es algo súper común, que cuando logras hablar y abrir esta Terrible. frase de, ah, esto no solo me pasaba a mí, Ujú. es como, Es potente. es universal, porque lo otro que es universal y que tal vez no todos tenemos presente, es que en nuestra calidad de ser seres humanos, potencialmente todos podemos vivir lo mismo. Ujú. Y esto lo decía un psicoanalista, Eric Fromm, eh, que compartimos de cajón la posibilidad de que a todos nos podría pasar lo mismo, todos podemos pasar por lo mismo, por el hecho Ujú. de ser seres humanos. Claro que hay diferencias dependiendo de dónde vives, de tu tiempo, del lugar y tal, pero igual compartimos toda una historia que es la historia de la humanidad, ¿no? Y hay una memoria también ahí. Colectiva. eh, exacto. Sí, de acuerdo. Y acá es donde o sea, creo que o sea, el tema de los vínculos significativos, ¿no? Es algo que yo personalmente me di cuenta hace unos años y empecé a tratar de cultivarlos. Y fue, en mi caso, mi estrategia para no sentir esta soledad, ¿no? Creo que hay gente que en cierto sentido, creo que hay grados, ¿no? Que hay gente quiere estar en cierto grado de soledad y tal, desde las personas que no pueden estar solas para nada, hasta las personas que pues también evitan gente y son huraños y por alguna razón no Ermitaños. quieren, ermitaños, perdón, y por una razón no quieren socializar y tal, ¿no? Pero me pongo ahora del otro lado, ¿no? Como estábamos hablando, la soledad desde el lado, ¿cómo fue que dije? Crónico y no elegido, ¿no? Como que estás Ujú. de solo como algo malo, ¿no? Que también se puede ver desde algo malo. Pero también está la soledad desde el lado como positivo, ¿no? En donde, por ejemplo, a mí me gustan mucho mis momentos de soledad. Yo creo que en el lado más privado e íntimo de mi vida, yo soy muy de estar solo yo conmigo, ¿no? Mm. En algún momento de mi vida, mi lado más privado e íntimo era compartido con una pareja, pero ahora como me siento mucho más cómodo al punto de que, por ejemplo, no sé si me gustaría compartir mi habitación con alguien más, tipo, por momentos, por la vida entera, ¿no? Pero esos momentos de soledad también me hace mucho el tema de reflexionar, conectar conmigo mismo, son momentos en los cuales me doy cuenta de cosas, siento que soy más creativo. Entonces también hay todo un lado bueno de la soledad, ¿no? Estos momentos de soledad. O sea, no lo veo tanto como la epidemia, ¿no? Que en algún momento leí sobre la epidemia de la soledad, que puede ser, pero también el lado positivo de la soledad y estar solo y conectar contigo, ¿no? Sí, necesario. Solamente rico, sino necesario, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, ahora ya hace tiempo que no lo hago, pero a mí me encantaba manejar sola y manejar en Ujú. carretera, ¿no? De pronto decía, voy y regreso, pues no sé, media hora. Y ponía música súper alta, ¿no? Iba feliz manejando sola, sin nadie que te moleste, que te hable, ¿no? Hecho un locón. Bellísimo. Ujú. ¿Qué? Hecho un locón, digo, ¡zah! Con el pelo así, Me lo pongo, me por el lo carro. pongo. Y también pienso en esa soledad que necesito a veces, por ejemplo, con mis hijas, a veces les tengo que decir como time out, ¿no? Como denme 10 porque Tiempo, tengo dame 10, dame 10. Dame la 10, voz por favor, un break.
Claro. Un break de ser madre. Y se necesita, y no lo Mm, entienden, ¿no? Como, pero ¿por qué? O la mayor de mis hijas a veces viene y me dice, ¿vemos una película? Y le digo, gorda, no, mañana, pero hoy día en verdad quiero ver una película sola, ¿no? Y es difícil de entender, pero Claro. sí, ¿no? Pienso en que se necesita y que es disfrutable, ¿no? El Ujú. estar solo, la mm. soledad. Que me hace pensar también en el otro lado quizás en el otro lado de una relación o de un vínculo, que a veces cuando alguien quiere o siente que necesita respetar sus espacios de soledad, por ejemplo, a mí también me pasa que a mí me gusta un montón hacer cosas solo, deporte, bueno, depende de qué deporte, ¿no? Pero algunos Ujú, deportes, almorzar, manejar, yo he estado ujú. acostumbradísimo a hacer un montón de cosas por mi cuenta, em, y yo le encuentro mucho gusto. Y creo que sobre todo también cuando tiendes un poco como quizás a la introversión, ¿no? A estar con tus pensamientos, a pensar, como a reflexionar, como también te pasa a ti, Fer, creo, ¿no? Como dices, ese Ujú. espacio donde yo puedo reflexionar y tal, que justamente del otro lado, si más bien acá le hablo a las personas que están con alguien que es así y no lo entienden, Ya, eh, del otro lado. que no es que te quieran menos, al contrario, ¿no? El hecho de que necesites esos espacios y que te lo pueda dar hace que esté mejor para estar con alguien más en otro momento también, ¿no? Y el Ujú. no tener esos espacios, em, o si te cuesta tú tomar esos espacios o darle a alguien más esos espacios, no necesariamente es dependencia, pero Ujú. hay algo ahí en el vínculo, ¿no? Que no te permite como, que puede no permitir Soltar. que soltar, sí, tener esa libertad, tener ese espacio para encontrarte contigo mismo, para luego encontrarte con el otro, que es un proceso, como decíamos hace un rato, necesario, sobre todo Ujú, para tener relaciones saludables, ¿no? Porque si tú no estás en ujú, contacto y en conexión contigo mismo, entonces, ¿desde dónde conectas con los demás? Desde la necesidad, desde el deseo, desde la exigencia, desde la exigencia. desde las carencias o Ujú. desde el ser, ¿no? Oye, este soy yo y yo quiero conectar contigo porque esto me gusta, me llena, pero Y no decido perder desde esa el, esencia, ¿no? decido desde la libertad. Pueden ver el capítulo de apego, buen capítulo. Tiene, tiene mucho que ver. Pero al final sí, o sea, al final todos los temas terminan conectando. Entonces, eso es lo que me gusta de este espacio que tenemos, ¿no? Eh, y o sea, como mientras hablaba hace un rato, me vino a la cabeza la pandemia. Como lo difícil que fue para mí haber estado encerrado, creo que en ese momento fue un año encerrado en mi caso, porque ahí después del año empecé a abrirme y tal. Pero yo sí me di cuenta que mis habilidades sociales están, tipo, me da vergüenza hablar con gente, me da como cosa conectar con gente Mm, que no había visto, solamente con personas con las que estaba viviendo. Y creo que mucha gente ese músculo después de la pandemia se le atrofió, ¿no? sí, sí. Hay un escritor americano, Brian Sheen, que ha escrito justo bastante y creo que está sacando un libro sobre como un trastorno de estrés postraumático, pero trastorno de estrés pospandemia. Ya, Literal, sí, como no ha sí, acuñado, digamos, ese término, tiene sentido. y él habla bastante de eso, ¿no? Y tiene que ver con todo tipo de baja de habilidades y de defensas, de tener miedo a contactarte con a conectar físicamente con los Conectar. demás, con la cercanía física ahora genera ansiedad, angustia, temor, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, más allá de la falta de práctica, también hay todos estos otros temas que se mueven fuertemente, ¿no? Y en algunos más que en otros, pero todavía recién estamos saliendo, ¿no? O sea, en Perú al menos, bueno, Ujú, somos los últimos países del mundo donde se han levantado las restricciones, ujú. pero sí, o sea, la idea de que el otro puede ser potencialmente como una fuente de contagio Letal. para que tú te mueras. Esta es la idea que está como depositada entre nosotros y todavía creo que Ujú, estamos en un proceso de sanar eso y restituir el orden que teníamos antes, ¿no? Creo que va a pasar un ujú. ratito más hasta que esto se sienta del todo normal de nuevo. Y hablando también de la pandemia, pienso en la soledad o la pérdida de la soledad que trajo la pandemia, ¿no? Muchas personas También, correcto, sí, de ambos lados. quedándose A los solas, lados, ¿no? Claro, de pronto tú solo en tu casa, en tu depa, con todo el mundo.
3 meses, o la otra parte, claro, ¿no? Toda la familia metida en la casa, separados solo por una puerta por 4 meses seguidos, que es Es un lockdown, verdad, ¿no? es verdad, no lo había Y pensado. cuando yo pienso en eso, otra vez como regreso a cuál es el mensaje, ¿no? Yo creo, para mí la pandemia ha sido alucinantemente removedora. Creo que a cada uno Reveladora nos también. enviamos como el zamaqueo que necesitaba para valorar, ¿no? Al que Mm. estaba solo, comenzar a mirarse, abrir espacio para el sentir, valorar los vínculos, ¿no? Y a los que estábamos metidos unos uno encima de otro, también, ¿no? Como valorar el espacio, poner ciertos límites. Ujú. Sí, la soledad ha sido un tema para mí re importante en la pandemia, ¿no? Importantísimo. Y bueno, para cerrar, para concluir, para dar cosas prácticas a nuestros oyentes, voy a hacer preguntas de los dos lados, ¿ya? Primero, desde un poco cómo ha sido la estructura, ¿no? Cómo ha salido orgánicamente la conversación. Quisiera hablarle a la persona que se siente sola y realmente se siente mal por estar sola, esta persona, ¿no? Como una soledad no elegida, tal vez por X motivos, ¿no? ¿Cómo puede reconectar con, no con su soledad, sino qué cosas pues, se puede hacer para que empiece a tal vez generar unos vínculos más significativos, para que empiece a no sentir esa soledad que tanto le incomoda? ¿Qué cosa le podríamos decir a esa persona? Mm. Bueno, pienso yo en un par de cosas. Uno, buscar activamente otros espacios, y los hay, ¿no? Hay club de lectura, hay cosas que se organizan entre grupos de personas desconocidas. Hoy en día muchas municipalidades, por ejemplo, hacen cosas con grupos, ¿no? Participar, salir de ese lugar en donde estás habituado a estar, moverte. Y por otro lado pienso en conectar más consigo mismo. Ujú, Puede ser a través de la escritura. En algunos casos, si sientes que no puedes salir de ahí, que no lo logras hacer solo, pues buscar ayuda, ¿no? Buscar un Mm. espacio terapéutico para comenzar a entender cómo esta soledad se construyó, porque hay ujú. cierta responsabilidad en todo lo que vivimos, ¿no? Sí, De uno obvio. mismo, comenzar a mirarlo, ¿no? Mm. Hobbies, sumaría. Eso, los hobbies son súper potentes. Tu Porque grupo de teatro, yo que he metido conectan con uno. tu. Sí, los hobbies conectan con tu niño interior, ¿no? Con eso que te gusta hacer porque sí. Y eso Ujú. es potentísimo. Vale, vale. Y bueno, para cerrar, la última, va un poco de la mano con esta anterior, ¿no? Pero ¿cómo cultivamos vínculos más significativos con gente que ya tenemos alrededor? ¿No? ¿Cómo logramos tener? Porque se me pongo a pensar, ¿con cuántos amigos o amigas puedo realmente hablar cosas profundas y mías? ¿Cómo podemos Mm. cultivar eso? Yo Da el recogería primer, lo que. ¿Mm? da el primer paso, pensaba. Habla tú, ¿no? Sé tú quien pone lo incómodo y quien abre un espacio para lidiar con eso y ver qué pasa. De repente el otro se asusta y caballero, ¿no? Y Ahí no no es es, un vínculo ahí no que Ahí ya no es. va es. para... De repente sí, y te sorprendes, ¿no? Y pues es más difícil hacerlo que decirlo, pero conectar desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde la apertura, desde quién eres realmente y lo que te pasa. Eso también, bajar esas defensas, hace que los vínculos sean realmente honestos y significativos. Perfecto, me encantó, me encanta ese tema, me encanta ese tema. Bueno, les dejo una tarea a todas las personas que me están escuchando. eh, Llamen, ahorita se han llegado a esta parte del podcast, llamen a su amigo, llamen a su amiga con la que pueden conectar y han conectado y simplemente díganle gracias por estar ahí. Me parece algo bonito por hacer en el momento en el que estén escuchando ahorita. O mándenle un mensaje a WhatsApp y está como gracias por estar ahí y Mm. conecten. Y nada, Joaco, gracias a ti, a Viera, por su sabiduría. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.